A veces simplemente tocan semanas buenas. Comenzamos. Iniciamos una nueva semana y el euro tenemos de que la semana pasada nos ha dejado toda esta liquidez, la cual fue parcialmente mitigado con este máximo del día viernes, y para hoy esperaba de que subiera, liquidara justamente este máximo para buscar alguna reacción bajista, y eso fue lo que sucedió. Viendo el precio en un minuto tenemos de que se dio el saque de liquidez y luego la confirmación la tenía en este swing low de acá. Tenemos de que el precio confirma, me da la confirmación cuando cerró con cuerpo de vela por debajo de este mínimo, pero no había un imbalance en donde poder colocar mi operación. Aunque si somos detallistas tenemos de que acá hay un ligerísimo FVG, pero era muy corto la verdad, solamente tenía 0.1 pips, por lo cual para mí no tenía mucha validez colocar una operación en este punto de acá. Entonces lo que tenía que esperar era de que bajara nuevamente y me dejara algún nuevo imbalance luego de que me diera una nueva confirmación, la cual se dio con estas velas de acá. Entonces yo coloqué mi entrada en el único imbalance más cercano, que vendría a ser este de acá. Quizás podría haber estirado hasta este punto de acá, pero siguiendo lo que manda mi plan de trading era suficiente colocándolo en este nivel de acá. Esperaba de que el precio subiera, activara la operación para ir a la baja. Sin embargo el precio no llegó, hizo un retroceso que no fue lo suficiente para tomar la orden, para luego ya ir a la baja donde sí concretó el recorrido que estaba esperando. Entonces la operación no se pudo concretar, fue un buen análisis, se dio lo que estaba esperando, lamentablemente en esta oportunidad no activó la operación. En la libra el panorama era similar, donde tenemos toda esta liquidez que fue parcialmente mitigado con el máximo del día viernes, y para hoy también esperaba de que subiera a liquidar este máximo, pero le faltó fuerza, el precio no llegó y luego ya empezó a ir a la baja donde podía esperar de que liquidara el mínimo del día anterior, pero está bastante lejos y ya estamos fuera de sesión operativa. Por lo tanto cerramos el día solamente con un visto del euro. Ya estamos martes y hoy el euro sigue con este desplazamiento alcista, pero el detalle es que nos ha dejado pura liquidez por acá abajo. Entonces para Nueva York lo que podía esperar era el mejor de los casos que vaya al alza a liquidar el máximo de la semana anterior para buscar alguna venta. Sin embargo el precio fue a la baja. El problema de esto es que al ver tantas mechas, ninguna de estas me da cierta seguridad como para tomarla como válido, por lo que buscar alguna compra en estos niveles para mí era un poco más riesgoso. Tenemos de que el precio bajó, liquidó este swing low donde tomó la liquidez de todas estas mechas y acá tuvo cierta reacción, pero como menciono, esta operación ahora es fácil decirlo porque ya vimos cómo se desarrolló, pero estando en vivo la verdad no me daba ninguna confianza. A diferencia de la libra donde había un panorama más claro, ya que tuvimos que el precio durante la sesión de Asia se quedó muy cerca de liquidar el máximo del día viernes, pero no lo hizo y luego de eso fue a la baja. Entonces en Nueva York lo que esperaba era de que liquidara el mínimo de la semana anterior y adicionalmente tenía un imbalance de H1 por acá abajo y otro swing low más abajo, el cual era el mínimo de este mismo mes de octubre. El precio cae, hace el primer saque de liquidez en este mínimo de la semana anterior. Si lo vemos en un minuto tenemos de que el precio siguió bajando sin dar confirmación hasta que llegó al mínimo más relevante que les acabo de señalar, y a partir de este punto ya hubo una confirmación bastante clara cuando esta vela cerró con cuerpo por encima de este swing high. Ya tenía la confirmación hecha y solamente me faltaba colocar la entrada en este único imbalance que había quedado pendiente. El precio retrocede muy justo a activar la operación y luego de eso fue directo al take profit, el cual lo saqué al 1.2 cubriendo la liquidez más cercana de estas mechas de acá. Luego de eso el precio siguió subiendo un poco más, pero eso ya está fuera de mi plan de trading. Viendo el MetaTrader, acá tenemos el punto de entrada y la salida de la operación. Ahora si se dan cuenta, el punto de entrada es un poco distinto al TradingView porque me demoré unos segundos al abrir la operación, el cual tuvo que haber sido en este nivel de acá, pero lo abrí un poco más arriba, lo que me llevó también a estirar un poco más el take profit, pero de todas maneras se concretó la entrada. Es así que estamos cerrando el día de hoy con un 2% en la libra. Ya estamos jueves y el día de ayer, el miércoles, no pude hacer la grabación, así que les hago un breve resumen de lo que pasó. Para ayer lo que esperaba era que el precio se encontraba por esta ubicación en el euro y esperaba de que fuese al alza a liquidar este swing high para acá buscar alguna reacción bajista, y vemos que sí lo hizo, pero ya fue fuera de mi horario operativo, por lo tanto este movimiento ya no lo pude aprovechar. Luego de eso, como al mediodía, salió la noticia de la tasa de interés y con esto el precio fue a la baja, liquidando ahora sí
casi por completo todos estos bajos que estaban pendientes. Luego de eso el precio se quedó muy cerca de liquidar el mínimo de la semana anterior y posteriormente fue al alza. Entonces no se pudo colocar operación en el euro. Ahora, en la libra estaba más complicado ya que el precio venía bajista y no había ningún mínimo cercano hasta este de por acá, y para buscar ventas por acá no había ningún swing high interesante. Quizás hubiese sido en este punto de acá, pero estaba bastante lejos y el precio no llegó. Entonces así cerré el día de ayer sin colocar ninguna operación. Ahora sí, hoy día jueves el precio se encontraba por este punto de por acá al iniciar la sesión de Nueva York. Lo que esperaba era de que fuese al alza, podría liquidar este swing high para buscar algún retroceso, mejor dicho, para seguir buscando este movimiento bajista, pero lo que sucedió fue que el precio cayó con fuerza, liquidando ahora sí el mínimo de la semana anterior, el cual era un buen punto de liquidez y yo podía buscar alguna confirmación para buscar un retroceso. Viendo el precio en un minuto tenemos de que la estructura vino completamente bajista hasta que sucedió este movimiento de acá, donde el precio fue al alza y quebró este último swing high de M1. Esto ya me estaba confirmando que podía colocar mi entrada. Sin más, puse la operación en este imbalance que el precio había dejado pendiente, se activa la operación de inmediato y luego se fue al take profit, el cual lo establecí en el ratio beneficio del 1.2, cubriendo así la liquidez más cercana de todas esas mechas de M1. Viendo el MetaTrader, acá tenemos exactamente el mismo punto de entrada y la salida del ratio beneficio 1.2. Ahora, en la libra les señalaba que el precio el día de ayer se quedó muy cerca de este mínimo mensual, y si vemos justamente el gráfico mensual tenemos de que es el mínimo del mes de mayo. Eso lo hacía un muy buen punto de liquidez, además que había dejado mínimos iguales con el mínimo de ayer. Tenemos de que el precio cae y lo liquida, además de liquidar otro swing low que tenía marcado. Ahora, si vemos el gráfico en un minuto tenemos que viene con una clara estructura bajista hasta que sucedió este movimiento de acá, donde esta vela cerró con cuerpo por encima de este swing high de M1, dándome así la confirmación y procedí a colocar mi punto de entrada en este pequeño imbalance que había quedado pendiente. El precio la activa muy rápido y fue enseguida al take profit, el cual lo saqué con un ratio beneficio del 1.2 nuevamente, cubriendo así la liquidez más cercana. Si vemos qué fue lo que sucedió después, tenemos de que el precio siguió subiendo, ya que en realidad todo esto era liquidez. Yo podía haber estirado el take profit para buscar más beneficio, pero la verdad, hacer esto está muy fuera de mi plan de trading. Ya ha pasado muchas veces que por querer rascar un poco más de ganancia, al final el precio no concreta la operación y se regresa y me quedo sin nada. Y eso es mucho más frustrante de salir con tu ratio beneficio ya establecido en tu plan de trading. Si salimos solamente con 1.2 y vemos que después el precio da mucho más, esto realmente no nos tiene por qué interesar, ya que no nos corresponde. Así como en esta ocasión se pudo haber sacado mucho más, ya ha habido muchas operaciones que les he traído acá al canal donde el precio llega con lo justo al 1.2 y luego se regresa. Siempre tenemos que apuntar al beneficio a largo plazo y no solamente un corto plazo de una o dos operaciones. Si hiciste lo que corresponde a tu plan de trading, fue una operación excelente. Viendo el MetaTrader, acá tenemos el punto de entrada y la salida de la operación. Ahora, si nos fijamos, acá tengo una doble operación porque me equivoqué al momento de clicar y abrí dos veces la operación y procedí a cerrar la operación equivocada. Y es así que el día de hoy lo estoy cerrando con un 2% en el euro y un 2% en la libra. Ya estamos cerrando la semana y hoy el euro ha seguido con este desplazamiento bajista, y lo único interesante que tenía era este mínimo de por acá, que si vamos bien hacia atrás tenemos que es un mínimo relevante formado por dos bajos iguales, el cual es un mínimo mensual de este mismo mes de octubre. Entonces era un muy buen punto de liquidez y tenemos de que el precio lo liquida, y con eso ya estaba más que habilitado para buscar alguna compra. Aún así el precio siguió bajando y liquidó este otro mínimo importante que viene desde varias semanas atrás. Viéndolo en un minuto tenemos de que hace el primer saque de liquidez al mínimo más importante, pero no dio confirmación de cambio de estructura, así que no se pudo buscar entrada hasta que siguió bajando, hizo el segundo saque de liquidez y por acá ya me dio una buena confirmación cuando cerró con un cuerpo de vela por encima de este swing high de M1. Con eso ya tenía la operación confirmada, simplemente me tocó colocar el punto de entrada en este imbalance. El precio, viéndolo acá en el TradingView, hace el retroceso respectivo donde activa la operación con lo justo y luego se quedó en la zona para finalmente ya llegar al take profit. Con esto me hubiese asegurado un 2% más de la cuenta, pero comparándolo con el MetaTrader tenemos de que por el
spread que está un poco elevado el día de hoy no me llega a activar la operación y se fue al alza. Cuando llegó por ese punto de por acá ya estaba en la hora de cierre de sesión, además de que tenía que salir. Este movimiento que siguió después, yo ya no estaba frente al computador y estar fuera de la sesión, simplemente anulé la entrada y ya me perdí el movimiento que me hubiese dado un 2% de la cuenta. Ahora, si la operación sí se hubiese activado en este punto, simplemente dejaba correr la operación y finalmente se hubiese concretado. Una pena la verdad que no se haya podido concretar esta operación en este punto de acá, aunque quizás hubiese podido dejar la operación aún pendiente en donde se hubiese activado en este punto, pero como menciono ya muchas veces, yo soy muy estricto con mi horario operativo y si por esta circunstancia no se llegó a activar dentro de mi sesión operativa, simplemente mala suerte. Ahora, en la libra acá sí no había absolutamente nada que hacer. Luego del saque de liquidez que se dio ayer con la operación que se concretó, teníamos el bajo del mínimo de ayer, pero al no haber causado un buen desplazamiento, para mí este bajo no era relevante. Tenemos de que el precio lo liquida. Lo estuve viendo en un minuto y por acá dio ciertas confirmaciones, o mejor dicho, falsas confirmaciones de M1 donde me hubiese saltado el stop loss. Pero como menciono, esto no era un mínimo relevante, por lo tanto solamente me quedé observando el mercado. Antes de hacer el resumen de la semana, quisiera indicarles cómo es que se mueve el precio, ¿no? Aprovechando el movimiento que hubo todos estos días. La semana anterior yo les había señalado que todo esto era liquidez. Antes de que suceda todo esto, claramente ya les había indicado que esto era liquidez. ¿Y qué fue lo que sucedió? El precio hizo el retroceso, toma toda esta liquidez pendiente, si bien es cierto no llegó hasta el alto más alto, pero se tomó todas estas mechas. El precio sube, liquida todo eso y enseguida, ¿qué fue lo que sucedió? Tenemos de que el precio, al hacer este movimiento alcista, fue creando nuevamente más liquidez por acá abajo y enseguida el precio cayó con fuerza a tomar todos estos mínimos pendientes, volvió a caer y volvió a caer, a tomar otros mínimos pendientes. Y de esto se trata el movimiento del precio. Va creando liquidez, la mitiga, mientras mitiga crea más liquidez, la vuelve a mitigar y mientras está mitigando va creando más liquidez por acá encima. Entonces el siguiente movimiento del precio sería de que vuelva a subir, tome estos altos, todas estas mechas y cada vez que va tomando estas mechas va a tener cierta reacción bajista y es allí donde se toman las operaciones. Si vemos la libra fue un movimiento similar donde también había señalado que todo esto era liquidez, pero en este caso el precio sube, solamente fue capaz de tomar esta liquidez más cercana y posteriormente ya fue a la baja. Y con este movimiento bajista justamente liquidó todos esos mínimos que se habían creado recientemente. Y así el precio fue bajando donde tomó los mínimos que, bueno, ya los borré, pero acá tenía mínimos marcados. Y eso es todo, el precio va de liquidez a liquidez. Por ejemplo, acá, al igual que en el euro, me está dejando una nueva liquidez por acá arriba, donde esperaría de que el precio siga bajando, de repente tome estos bajos y posteriormente va a ir al alza a liquidar todos estos máximos que se han creado en esta semana que ha pasado. Y al igual que en el euro, cada vez que haga un saque de liquidez, el precio va a tener cierta reacción donde podemos tomar ventas cortas y así poder aprovechar cada movimiento que se dé en el futuro. Y listo, de esto se trata el trading, simplemente tenemos que analizar el precio y estar pendientes de cada movimiento que se pueda dar. Y así estamos cerrando esta semana donde el día lunes en el euro nos dejó en visto una operación que sí se hubiese concretado. Luego el día de ayer jueves hubo la entrada que nos dio un 2%. Y el día de hoy en esta operación que no se pudo concretar lamentablemente por mala suerte, por el spread, porque tenía que salir y ya no podía estar frente al computador. Si no hubiese estado muy interesante donde se hubiese sumado un 2% más y quizás con la operación del lunes hubiese sido un 2% dándome una semana perfecta, pero no fue así. En la libra sí pudimos concretar una operación el día martes que nos dio un 2% y la otra operación de ayer que también nos dio otro 2% dándome un total de un 6%. La verdad bastante bien, aunque pudo ser mejor por las cosas que les acabo de comentar, pero hay que tener mucho cuidado con ese pensamiento. Nosotros como humanos siempre queremos pensar en lo negativo o en lo que se pudo haber hecho, pero ese es un pensamiento destructivo, especialmente en el trading, porque no nos permite validar lo que hemos ganado o lo que ya hemos estado generando. En este caso, por ejemplo, estoy sumando un 6%, pero la mente te invita a pensar que pudo haber sido un 10% quizás. Error, no podemos vivir en el quizás o en el que sí hubiera pasado sí, sino que tenemos que pensar en lo que se hizo y por qué se hizo. Esta semana estoy sumando un 6%, lo cual está perfecto y me tengo que quedar con ese pensamiento.
Con eso estamos compensando de alguna manera la semana anterior donde salí con un menos 1%, el cual lo pueden ver en el video que les está apareciendo en pantalla. Y si en todo caso no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.